finalmente son el motivo de todo esto. O sea, si en el alumno, ustedes son profesionales, pero son alumnos, evidentemente nada tiene sentido. Y el producto final es lo que importa y que podamos ayudar un granito de arena en la formación de ustedes. Bueno, nos llama hoy, en esta tarde, la segunda parte. Acuérdense, son 4 pedazos, si vale el término, para no decir módulos, pero son 4 clases lo que vamos a estar viendo en estos 2 sábados, pero de por medio quiero mechar con algunas clases, principalmente autoevaluación, identificación de riesgo, valoración, mitigación, que es una cuestión que tiene que ver con el oficial de cumplimiento, qué sé yo, de repente planificación, informes, de hecho el informe del auditor vamos a hablar, así es que las personas que todavía no enviaron el tema del correo electrónico va a ser interesante para incorporarles el Classroom, porque ya, como le dije, están la grabación del programa de esta mañana, o sea, la charla de esta mañana y los materiales que utilizamos. Entonces, voy a presentar de la misma manera. Si ustedes quieren consultar, están en la plena libertad. Acá básicamente no hay ninguna limitación. Es todo lo contrario. Es una apertura total, como le digo, dentro del marco del respeto. Así es que ahí ya presenté la pantalla. Estamos entonces en la clase 2 del entrenamiento de auditoría para auditores externos en prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Así es que vamos a ver de qué trata la agenda del día hoy, en esta tarde ya, ¿verdad? La planeación basada en riesgo, que vamos a hablar una introducción de cómo elaborar una planificación basada en riesgo. El tema de la planificación basada en riesgos, ya los auditores internos ya lo utilizan con absoluta normalidad. A mí me cupo en la última parte, ¿verdad?, de mi presencia en el Banco Central, principalmente en la auditoría interna, donde fui supervisor de la auditoría interna. Ya me cupo trabajar a través del asesoramiento de KPMG, ¿verdad?, lo que es el tema de la planificación basada en riesgos, que me vino como anillo al dedo, porque después, luego de mi presencia en la CEPRLAT, aprender también todo lo que implica las matrices de riesgos, etcétera, me fue mucho más familiar probablemente, si no me hubiera costado un montón también. Pero en definitivas, vamos a hablar sobre ello en esta tarde y para que ustedes después puedan hacer las preguntas o plantearlo como alguna consulta en el Classroom, para poder evacuar las consultas con ustedes. Así es que eso es lo que veremos en el día de hoy, y hablar ya directamente de lo que es la planificación, ¿verdad? Sí o sí es importante. Yo les voy a comentar una experiencia y me van a disculpar o si no me hacen un mensaje ahí en privado, ¿verdad? Pero les voy a hablar en primera persona. Voy a hablarle a ustedes de mi presencia en el mundo de auditoría, ¿verdad? En auditoría interna en el Banco Central, nosotros hacíamos 20 ciclos, o entre 15 y 20 ciclos hacíamos por grupo, ¿verdad? Y eso fue en la auditoría convencional, digamos, ¿verdad? Auditoría interna. Y a partir de la aplicación de la planeación basada en riesgos, eso prácticamente bajó a 4 o 5 ciclos por año, ¿sí? Y era una época antes de la aplicación de la planificación basada en riesgo, teníamos expedientes, muchas cosas que no tenían nada que ver con la auditoría. Se le trasladaba a la auditoría para que ponga su palomita el aceptar, ¿verdad? Entonces, con la planificación basada en riesgos, hace lo que justamente dice en esta parte introductoria, dice establecer planes basados en riesgos a fin de determinar las prioridades de la actividad de auditoría interna. Los riesgos, ustedes ya saben, son eventos que pueden o no darse, ¿verdad? En cualquier actividad, desde el momento de salir de la casa, ir al trabajo, ir a hacer algún tipo de visita a algún cliente, o salir a recrearse, evidentemente no sabemos todos los riesgos al cual nos enfrentamos. Entonces, en ese aspecto, la auditoría tiene prioridades, por lo cual, con la planificación basada en riesgo, lo que va a analizar son los riesgos residuales, que es lo que parecido también tenemos en materia de la prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Por eso enfocamos como una parte también en materia de lo que es una charla en la clase 2 sobre la planificación basada en riesgos. Sí o sí, evidentemente se tiene en cuenta cuál es lo misional, a qué apunta toda empresa, para también tener en cuenta qué es lo prioritario para la auditoría, qué es lo que como riesgo a una empresa, a una institución,
lo puede dejar fuera de operación, porque ese es el riesgo. O sea, muchas veces tenemos diferentes tipos de conceptos que hemos leído, que hemos aprendido, diferentes cursos. A mí una vez un profesor mexicano nos dijo, ¿verdad? Que el riesgo es aquel que te deja fuera de operatividad, que te deja en el suelo, o sea, un golpe que te tumba, ¿verdad? Entonces, por ello también es importante ver cuál es nuestra misión, cuáles son las metas a las cuales necesita o quiere llegar la organización, de modo entonces se evalúan esos riesgos de estos procesos, pero eso también es muy importante, también eso al final de hoy voy a anotar y voy a darles una planilla electrónica para el tema de procesos. Hay software gratuito como el Visagi también para establecer procesos de un área que voy a auditar, porque para la planificación basada la planificación basada en este caso en riesgos, yo necesito determinar los procesos. O sea, hoy hubo un cambio. ¿Hacia dónde van migrando las empresas? Principalmente el sector público, porque tiene normativas como, por ejemplo, la norma de requisitos mínimos MESIT 2015, que habla de un cambio de enfoque, y habla del enfoque basado en riesgos y el enfoque basado en procesos. O sea, toma toda empresa como una industria, donde hay insumos, proceso particularmente de trabajo, tareas, actividades y un producto final que es llegar a la meta de la organización. Todos tienen que trabajar en pos de llegar a esa meta. O sea, hay áreas que no son misionales, pero apoyan para lograr el objetivo. Por eso es importante evaluar el riesgo de cada proceso auditable. Entonces, yo tengo que conocer, nos ocupo a nosotros, vuelvo a hablar en primera persona con la disculpa del caso, auditar áreas del Banco Central en donde los procesos elaborados por una empresa muy importante no condecían, o sea, no eran lo que se estaba haciendo realmente, porque el que vino a evaluar es un asistente, un junior, un pasante, y de repente tenía necesidad de alguien con más experiencia en la parte de organización y proceso, se llama hoy OIP. O sea, todo apunta hoy a los procesos, todo hoy apunta a los riesgos. O sea, por eso también probablemente lo que ustedes, como son auditores impositivos, yo creo que 2023 o 2024 ya también la SED va a apuntar a el enfoque basado en riesgo en la auditoría impositiva. ¿Y para qué utilizar un enfoque basado en riesgos? Es para ver esa importancia relativa de cada proceso y obviamente que los recursos sean suficientes, obviamente, para hacer una buena auditoría. En el caso de la auditoría interna, que también obviamente como la auditoría externa es un trabajo técnico de un profesional independiente, por más que la organización le paga el salario, ¿verdad? Él tiene que ser independiente, fundamentalmente técnico, y lo que él busca es ver cómo funciona la organización desde el punto de vista de la eficiencia, eficacia y economía. Él trata de dar un valor agregado. Cada informe del auditor interno tiene que tener un valor agregado. O sea, el auditor interno trata de acompañar el proceso desde el punto de vista de staff, sin incorporarse al proceso, obviamente, porque si no anula su trabajo, o es nulo en este caso, tratar de que la empresa llegue a su objetivo, a su meta, como decía anteriormente. La idea es que la auditoría interna coadyuve al cumplimiento de los objetivos de toda empresa. Casi la mayoría de las auditorías internas, si uno ve, hay recomendaciones de 10 años, ¿verdad? Que no se logra que las empresas, las áreas las puedan cumplir, porque es importante que se pueda recomendar. Obviamente los dueños del proceso son las áreas, ellos conocen más que la auditoría, pero la auditoría por ello tienen los procedimientos, las técnicas, y hoy se apoya en esa planificación con un enfoque basado en riesgos para justamente tratar de dosificar, como yo siempre digo, las fuerzas, de modo entonces a obtener los resultados que se esperan como auditoría y obviamente que la institución logre sus objetivos. Obviamente, si hablamos con el enfoque basado en riesgo, partimos, así como en el lavado de activos, desde el riesgo inherente, ¿verdad?
Y el riesgo inherente, ahí dice el riesgo, tal vez por el agua que vemos ahí, ese riesgo que está inmersa en toda actividad, ¿sí? Todo ser humano, desde que nace hasta el último día de nuestra vida en la Tierra, siempre va a haber un riesgo en cualquier actividad. O en este caso en las empresas, en una transacción. Por eso la idea es que no ocurra o que me tenga preparado con algún colchón. Entonces, por eso dice, puede ocurrir o materializarse, ¿verdad? O materializarse por la ausencia de controles que lo impidan o detecten, ¿verdad? Que es una materia pendiente en muchas de nuestras empresas, ¿sí? Si yo les digo a ustedes, 26 años atrás estaban haciendo auditoría en los bancos y me ocupo de esta famosa crisis del 95 al 2002, ¿verdad? Como interventor, coordinador, coadyuvante, agente síndico, ¿verdad? Y lo que vimos en esas épocas era que de repente muchas actividades no se hacían en los propios bancos y financieras porque la cantidad de actividades les rebasaba y bueno, no había un orden de prioridades y bueno, eso ocurría. De repente hasta las conciliaciones no estaban al día. Entonces hay ausencia de controles y obviamente eso hace de que ese riesgo inherente, dependiendo de su importancia, pueda generar algún tipo de problemas a estas entidades, ¿verdad? Hoy que ya se trabaja en un ambiente tecnológico, pues está el fintech, ¿verdad? El fintech, que ya los bancos del exterior tienen 50 teras, cuando acá en Paraguay los bancos tienen 5 o 6 teras recién, ¿verdad? Por la cantidad de información que manejan y para salvaguardar también esa información. Entonces, hay un riesgo inherente, ese riesgo inherente, si se materializa por la falta de controles, evidentemente va a influir en no conseguir esas metas o esos objetivos que tiene toda empresa, que tiene toda entidad. Para lo cual, después de, hay riesgo inherente, sabemos que existen riesgos inherentes en toda actividad, ya el hacer una actividad ya genera riesgo. O sea, famoso ese caso de que quien se equivoca es aquel que justamente hace alguna actividad, o sea, el que no hace actividad no se va a equivocar. Entonces, aquel que se mueve ya genera un riesgo inherente, pero es fundamental identificar esos riesgos, ¿verdad? Identificar esos riesgos puede ser internos y externos, porque hay factores internos y externos que afectan al logro de los objetivos específicos de cada proceso, de cada actividad, de cada tarea, ¿verdad? Y obviamente también por lógica consecuencia puede afectar a la organización. Entonces, es fundamental también esa cultura que tiene que existir, porque siempre eso cuesta. Imagínense, hablamos nosotros y en esta semana vamos a dar una clase sobre ello asincrónico, que no es obligatorio, ¿verdad? Para los que quieran tomar. Hablamos en ese aspecto de lo que es la autoevaluación de riesgo, que está en el caso de lo que hablamos principalmente, que es la prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, hace referencia a, en este caso, la autoevaluación de riesgo. ¿Cómo se hace esa autoevaluación? ¿En qué consiste? Yo voy a leer varias veces la guía general de Gafi y de CEPRELAT y de repente se hace que se mezclan todo. ¿Qué consiste la autoevaluación de riesgo? Y sencilla y llanamente es hacer una lista de probables riesgos inherentes de lavado de activos. En el caso de los riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, probablemente no fueron consumados, porque si fueron consumados, probablemente esa empresa ya no existe. Sí hay probabilidades, por eso me dice en la propia autoevaluación de riesgos, dice en base a qué voy a hacer la autoevaluación de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y en base a la evaluación nacional de riesgos, en base a la guía general, en base a los factores de riesgos, en base a las tipologías. O sea, hay varios materiales que me pueden servir como insumo a la hora de la autoevaluación de riesgo. La siguiente etapa es identificar cuáles son los riesgos inherentes que me pueden afectar como empresa y que puedan obviamente obstaculizar el cumplimiento de los objetivos específicos en cada proceso. Por eso es muy importante esa identificación.
En algunos casos, como van a ver en las clases posteriores, con los videos que vamos a compartir, hace referencia a formar cuadros auxiliares, tablas auxiliares, en donde, por ejemplo, dice persona expuesta políticamente por resolución de la CEPRELAP 50 del 2019 es 3. El que no es persona expuesta políticamente es 1. Y ahí entra a tallar con la pregunta que hizo Oscar esta mañana. Si es transacción en efectivo, es 3. Si es billetera electrónica, es 2. Si es transferencia bancaria, es 1, porque se supone que en este caso el sector financiero es mucho más exigente, tiene más tecnología porque tiene más clientes, pero ese es un solo factor. Tenemos todavía 3 factores, que es lo que le dije hoy en el audio. Entonces, pero vuelvo a reiterar, identificar los riesgos es muy importante y yo puedo generar una serie de elementos artificiales, digamos, artificios, como en la contabilidad. La contabilidad hace artificios. En la venta hace un asiento de venta. Después tiene que inmediatamente hacer una transferencia de costo, ¿verdad? ¿Para qué hace eso la contabilidad? Y hace para determinar el margen bruto. Se hacen 2 asientos. Obviamente en el pasado se hacía un asiento de venta al mes y un asiento de transferencia de costo. Es más, la transferencia de costo se hacía por coeficientes. Después se usó una fórmula, costo mercadería vendida es igual a existencia inicial más compra menos existencia final. Por eso se cerraba un mes o 2 semanas o 3 semanas para determinar la existencia final y evaluar. ¿Se acuerdan? Para hoy ya utilizarse los criterios de valoración. Imagínense lo que es, hablamos de un artificio. Después hay otros artificios que se usan en la contabilidad y también en la identificación de riesgos. Como la normativa no estipula cómo hacer, él te dice, hacer la autoevaluación, hacer la identificación, hacer la valoración, la mitigación, el monitoreo de los riesgos identificados y evaluados. No te dice cómo. Ni Gafi, ni Gafilat, ni CEPRELAP, ni nadie te lo dice. Él te dice el qué y vos tenés que ver con tus herramientas el cómo. Yo calculo, ¿verdad? Siempre hacemos un análisis que la CEPRELAP y Gafi no te puede otorgar un sistema. ¿Por qué? Porque si el sistema está mal calibrado, el problema va a ser de los órganos de control. Por eso entonces te dice, esto y estas son los insumos, a vos te encargas en mezclarlos. Inclusive dice, como está en las definiciones de control interno, el control interno tiene que ser el reflejo de mi empresa. No puede ser que sea un kiosco y yo gaste 50 millones en cámara, en seguridad, en tal cosa, y mi negocio no maneja ni 10 millones al año, pues yo soy un kiosquito. Tiene que estar acorde con las responsabilidades y con, obviamente, lo que yo estoy manejando. De la misma manera, los sujetos obligados van a también, dependiendo del tipo de empresa y el movimiento y el volumen, van a tener diferentes tipos de sistemas, pasando algunos por sistemas manuales, en planilla electrónica estamos hablando, por unos sistemas ya, aquellos sistemas que están más de $50,000. Bueno, entonces, a eso hace referencia en cuanto a la identificación. Acá habla de riesgo, no de lavado de activos, habla de los riesgos inherentes de cualquier actividad, ¿sí? Se deben enlistar las auditorías a realizar. Para la programación de las mismas, podría recurrir a sus políticas para la elaboración de papeles de trabajo, considerando indicar para cada proceso a evaluar un código de fácil ubicación, así como el nombre correspondiente de la auditoría, además del riesgo que representa, el objetivo, el alcance del trabajo e indicar qué trimestre se realizará. Finalmente, se debe presentar para aprobación el plan de auditoría. Primeramente al comité, cuando estamos hablando de una empresa con gobierno corporativo, para su evaluación, o caso contrario, a la máxima autoridad. La autorización del mismo debe estar a cargo de la alta gerencia que esté representada por la máxima autoridad. Se debe informar a la máxima autoridad el desempeño del plan de auditoría previo a la evaluación, producto del seguimiento que realice el comité de auditoría, que estamos hablando de empresas más estructuradas. Probablemente en muchas empresas el auditor responde al propietario o al presidente o de repente al gerente general en lo que él va a realizar.
se autoriza y después se tiene que demostrar con un informe lo realizado para ver el grado de eficiencia del plan de auditoría. Se debe considerar informar situaciones que impidan normal desempeño del plan, considerando rotación de personal, actividad no planificada, recursos no adquiridos, etcétera, etcétera, que entran a tallar probablemente en la no consecución del plan de auditoría, ¿verdad? Y vamos a ver ya un modelo de planeación basada en riesgos. Bueno, y la planificación basada en riesgos dice que elaborar un plan anual de auditoría es un reto importante para los profesionales de auditoría, así como para fortalecer las relaciones con los stakeholders que están ahí en la parte izquierda, ¿verdad? En la parte de abajo están cuáles son esos stakeholders. Son todos los que se relacionan con la empresa, proveedores, acreedores, bueno, gobierno porque puede ser central y municipal, clientes, propietarios, gerentes, empleados, todos están en torno a esa empresa. Entonces, tradicionalmente esta labor consistía en unidades, en identificar, mejor dicho, unidades organizacionales con mayor impacto, según el valor o volumen de transacciones en los estados financieros o de acuerdo a las apreciaciones de los auditores. Hoy en día diseñar un plan anual de auditoría se debe centralizar en aquellas áreas de negocios o procesos significativos respecto al tipo de riesgo que enfrenta. Hoy hago yo mi planificación basada en riesgo. Ya, este es un manual, ¿verdad? Un material. Hoy la auditoría interna elabora su plan en base al riesgo residual, ¿sí? Yo tengo un riesgo inherente, vamos a ver en el ejemplo seguidamente, yo tengo un riesgo inherente, veo los factores, veo la frecuencia, impacto, los controles y voy a ver el riesgo residual. En auditoría se utiliza 5 variables, o sea, se llama la escala de Likert del 1 al 5. 5 por 5, 25. ¿Cuándo yo tengo que incorporar en mi plan de auditoría basada en riesgo una actividad, un ciclo en el negocio? Cuando ese riesgo residual es superior a 10. A partir de ahí, yo tengo que incorporar en mi plan de verificación como auditoría interna. Entonces, si es menor a 10, significa que ese riesgo está controlado, digamos. Voy a dejar el sistema de control interno que pueda básicamente mitigar y el control ahí. Voy a estar ahí, pero me voy a dedicar a aquellas áreas cuyo riesgo residual es 25, 20, 18, 15, ¿verdad? Ese tipo de áreas cuyo riesgo residual es bastante significativo son básicamente lo que voy a verificar. Vamos a ver nosotros también en clases ya sincrónicas, porque no es un tema que está en nuestro desarrollo, es cómo identificar riesgo, y una manera fácil es usando los cuestionarios, y en función a ese cuestionario yo tengo un nivel de confianza. Ese cuestionario que ya vimos esta mañana donde dice si realiza, no efectúa, en proceso. Por ejemplo, si realiza, gana 10 puntos. No realiza es 0 y en proceso es 5 puntos. Entonces, si el formulario tiene 140 puntos y yo hice 70, significa que 70 y 140 es 50%. ¿Cuál es la eficacia de ese cuestionario con respecto a la empresa y su sistema de control interno? Es 50%. Y si yo resto 1 o 100 menos el 50% a nivel de confianza, ahí ya me da el riesgo residual de manera pragmática, porque acá nadie te dice, hay fórmulas, hay teorías que se desarrollan para llegar al riesgo residual, pero con nosotros hacemos en forma pragmática. Entonces 100 menos ese 50 que yo saqué del cuestionario que vamos a ver en la otra clase, yo tengo 50% de riesgo residual. Imagínense. Entonces, si yo estoy del 5 por 5, 25, el 50% es 12,5 y 12,5 es más que 10. Entonces, ese riesgo residual es alto. Voy a incorporar a mi plan basado en riesgo para verificar esa área y voy a informar a la máxima autoridad en el resultado
de la verificación que hice como auditor. Esa es la manera más sencilla. Después vamos a hablar ya con las tablas, que vamos a armar unas matrices para determinar fundamentalmente los riesgos y los valores de esos riesgos para luego en una matriz incorporar y ver su riesgo residual, ¿sí? Bueno, y la experiencia nos señala que existen otros elementos a tener en cuenta. La capacidad operativa y competencias del equipo de auditores para el tema seleccionado para auditar. A mí me pasó lo siguiente, en mi experiencia práctica. Probablemente ocurre en las instituciones. Yo estuve en una institución bastante competitiva, con buena capacitación, con muy buenos profesionales. Hoy día cada vez más son chicos muy preparados, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? La experiencia, o sea, para el auditor implica mucho su experiencia. O sea, en el caso mío, hice auditoría de bancos. Yo ya sabía más o menos qué cuentas, o seguros. Seguro tiene 5 cuentas que tenés que mirar. Esas 5 cuentas te dan más o menos una panorámica de lo que es la institución. Obviamente te da una, es como cuando se toma la temperatura. Me da ese termómetro me dice tiene fiebre. O sea, yo puedo decir, tiene infección o tiene tal cosa, ¿verdad? Algo no está funcionando y está funcionando, o sea, está trabajando su anticuerpo. Lo mismo pasa en tema de auditoría. Pasaba conmigo una auditoría interna, ¿verdad? Que de repente justo tenía en mí una carpeta y esa carpeta tenía algunos inconvenientes, implicaba hablar con la gente del área y yo te diría como un tipo, entre comillas, una molestia. Entonces, hay una cuestión que tiene que ver justamente lo que vimos esta mañana en materia de la capacidad también que pueda tener en materia de detección. Y eso te da la experiencia, no es la inteligencia. En muchos años hacer la misma cosa, evidentemente ya de memoria uno y ver ciertas cuestiones también, porque hay que hacer mucho análisis crítico, ¿verdad? Para el tema operativo y competencia. También la complejidad de la materia auditar y oportunidad en la obtención de información. También la misma cosa, o sea, existen áreas. Yo hice auditoría de seguros y eso implicó también que ir a un área que de repente tenía que manejar algunas pólizas de volumen importante, porque estamos hablando de 10 millones de dólares, ¿verdad? Que implicaba la importancia del reaseguro, y el reaseguro tiene sus técnicas peculiares. Hay técnicas de seguro y técnicas de reaseguro, ¿verdad? Entonces, las pólizas y la parte de reaseguro, un cliente, o sea, vos que aseguraste tu casa o tus negocios, no tenés contacto con el reaseguro, pero cuando haces la auditoría hay que verificar ciertos ítems que hacen a la complejidad de esa materia que si no tenés la experiencia probablemente va a pasar por alto, ¿verdad? Y bueno, son situaciones que se dan en el ejercicio de la profesión del auditor. Precisión respecto al el énfasis que tendrá la revisión respecto a los objetivos de control interno, operaciones, fiabilidad de reportes, cumplimiento. Y en algunos casos se recogen sugerencias de los clientes de las áreas, cantidad de unidades o procesos que conforman el universo de la materia auditable de la organización. Todo esto evidentemente obliga a ser creativo, dice acá, para formular, para hacer un plan anual de auditoría basado en riesgos o basada en riesgos. La realidad es que el área de auditoría dispone de recursos limitados y por consiguiente es imposible auditar todos los universos auditables en un año. O sea, de hecho que esto facilita bastante el basado en riesgo porque aquello de riesgo residual menor ya vamos dejando. Vuelvo a reiterar, al empezar yo en los 2000, 2007, auditoría interna de Banco Central, teníamos 20 ciclos en un año. Y ya en los últimos, la última etapa que yo tuve, que es 2017-18, ya hacíamos 3, 4, 5 ciclos máximos, ¿verdad? Entonces, algo también importante es conocer el grado de conocimiento del auditor sobre la marcha de la gestión de riesgos. O sea, tener conocimiento y acceso oportuno a la documentación de la gestión de riesgos se convierte en un tema vital para el desarrollo de este enfoque. Volvemos a reiterar, siempre es importante esa experiencia. Obviamente la juventud trae otras cosas. Aparte que ellos tienen otro enfoque, conocen más de tecnología, y demás. Eso también lo pasé de una auditoría picapedrero, le llamo yo, porque el picapedrero pues, es aquel que en la cantera va rompiendo la piedra bruta para hacer todas estas piedras que se usan para hacer los edificios. Hoy ya la auditoría es sistemas, o sea, es más sistemas
donde ya me permite los papeles de trabajo, alzar en PDF, fotografías, etcétera. Ya cambió la forma, ya hay sistemas que generan los propios reportes, los propios informes, con lo que uno va cargando, le permite ya, inclusive los sistemas de auditoría que se usan hoy, ¿verdad? Ya permitieron en el pasado, antes de la pandemia, un supervisor controlar a su auditor, no importaba, o sea, podía uno estar en Paraguay y tu auditor en Argentina o viceversa, y te podía controlar gracias a los sistemas que permitían tipo ese home office, ¿verdad? Online. El universo auditable suele estar conformado por procesos, programas, proyectos, áreas consideradas estratégicas en la organización. Al mismo tiempo se debe tomar en cuenta la vinculación de la materia auditable con las actividades estratégicas vigentes de la entidad. O sea, obviamente también la planificación, si yo voy riesgos residuales, decíamos, pero hay áreas que sí o sí, en el caso banco central y cualquier banco, cualquier institución importante, la tesorería, en el caso nuestro tenía administración de activos externos, que hoy administra 9.200 millones de dólares, cuando yo hacía auditoría era 5.000 millones de dólares, ¿verdad? Entonces existen áreas muy sensibles, entonces va a depender de esas actividades estratégicas también para incorporar. Y una forma de priorizar el universo auditable para realizar auditoría es utilizando una metodología que ayude a tomar en cuenta aspectos del tamaño, tiempo, antigüedad de la última auditoría, apreciaciones sobre el nivel de riesgo involucrado, y obviamente la cantidad de auditoría a realizar están limitadas por la capacidad operativa de auditores, tiempo estimado de cada una de ellas para su realización. Hay empresas que tienen 1 o 2 auditores, hay otras empresas que puedan tener 20 auditores o más. Yendo a otros bancos centrales te das cuenta que existen 40, 50 auditores. Cada auditor tiene obviamente sistemas de tecnología de alta gama que obviamente facilita bastante el trabajo. Ahora bien, cada uno de acuerdo a sus realidades para poder evidentemente tener en cuenta a la hora de la planificación basada en riesgo. El ciclo de esta metodología podrá incluir la definición, actualización de la materia auditable o universo de la auditoría, conocer los objetivos y metas estratégicas vigentes y su vinculación con la materia auditable, identificar las métricas de tiempo y tamaño o valor involucrado en la materia auditable, crear métricas de efectividad respecto al tiempo en cuanto a la estimación y realización de auditorías anteriores, generar métricas sobre la percepción de los riesgos y debilidades de control para finalmente conocer el nivel de confianza del control interno como resultado del comportamiento histórico de las debilidades de control acumuladas. Vamos a mostrar eso también, cómo se logra eso a través de los cuestionarios. Ese nivel de confianza es un elemento clave para después determinar el riesgo residual, ¿sí? Pero también vamos a ver otra forma en donde se establecen justamente el tema que tiene que ver con el riesgo residual. Bueno, hay mucha teoría. Bueno, entonces tenemos básicamente lo que estaba hablando recién en cuanto a la materia auditable, la meta estratégica y elaborar estas métricas, métrica en tiempo y tamaño, métrica de efectividad, métrica de riesgos para llegar a la confianza del control interno, que sería el nivel de confianza. A medida, o sea, acá básicamente hay 2 valores que se confrontan. El nivel de confianza tiene que tener un nivel de confianza de 95 o 100 si se puede, pero mínimo 95 para arriba, perdón. Y el riesgo residual tiene que ser lo más bajo posible. En auditoría hablamos de 10 para abajo. En lavado de activos, en prevención de lavado de activos, hablamos de 3 para abajo. Cuanto más bajo va a ser mejor. Entonces, porque eso implica que el control es efectivo. Obviamente el control hay que ir actualizando en forma permanente. Por eso dice, con la finalidad de establecer un criterio uniforme para expresarlo como puntaje de una fórmula que otorgue prioridad de realizar una auditoría, se seleccionan algunos indicadores que a continuación se detallan. Métrica de gestión de tiempo y tamaño. Tiempo sería la fecha de la última auditoría, registro de fecha de la última auditoría realizada con enfoque moderno de auditoría basada en riesgos. Nivel de impacto, se obtiene el registro de saldos contables o flujos de recursos comprometidos en cada proceso, número de transacciones, cantidad de asientos, registros contables de cada proceso auditable
por lo general es el mayor apoyo a auditoría financiera que los otros objetivos de control interno. O sea, nosotros hacemos en auditoría externa de prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo una auditoría de cumplimiento. ¿Me puede servir la auditoría financiera? Sí, también me puede servir. Pero nuestra auditoría es más de cumplimiento. Métricas de gestión de efectividad, duración real del desarrollo de auditoría, es el tiempo real de horas hombres, o tal vez hoy ya horas máquinas, del desarrollo que demandó una auditoría, costo de la auditoría, el valor involucrado en la realización de una auditoría necesaria para determinar el presupuesto de las auditorías a realizar. Métricas de riesgos, sería la percepción de riesgos, de la gerencia de riesgos, si tenemos una gerencia de riesgos. Cuando se carece de información por debilidad de la madurez de la gestión de riesgo en toda cadena del valor, se puede recurrir a la calificación elaborada por el área de gestión de riesgo, recogiendo su apreciación subjetiva sobre el nivel de riesgos que tendría los procesos o unidades auditables, ¿sí? Debilidad de control es la cantidad de debilidad de control como resultado de las auditorías, que es más o menos lo que pasa en nuestras empresas, sujetos obligados que probablemente cuando ustedes experimenten van a ver que ese riesgo inherente es similar al riesgo residual por las debilidades de control. Y vamos a ver un ejemplo de frecuencia e impacto que es severidad. Bueno, para la identificación de riesgos, ¿verdad? Esto es aplicado ya, solamente tiene letras. Para la identificación de riesgos tenemos dos factores. Hay un contexto interno ante la empresa y hay un contexto externo que se da en la sociedad misma. Es lo que vemos nosotros a diario con todas las informaciones que tenemos, con las redes sociales, etcétera, etcétera. Y este es un país con mucha corrupción, pero se dan en diferentes países. Es la realidad la que se da, ¿verdad? Y a partir de la identificación de riesgo, teniendo en cuenta estos dos contextos, externo e interno, tenemos un objetivo, tenemos un nombre del riesgo, una descripción, cuál sería el agente generador, causas y efectos. Esto sería para elaborar una planilla que también les voy a mostrar, ¿verdad? Eso sería identificar el riesgo. Eso es lo ideal para hacer, como generalmente en la autoevaluación se hace una tormenta de ideas. Esa autoevaluación puede hacer el oficial de cumplimiento con algunas personas o puede hacer con las diferentes áreas que son dueños del proceso, pero fundamentalmente hay que identificar los riesgos. Para facilitar el ejemplo vamos a tomar un banco. Vamos a tomar un banco. Ellos tienen identificado un macroproceso. Ese macroproceso se llama control interno al proceso en el área de servicios bancarios. Ese es el macroproceso. ¿Cuál es el objetivo de ese macroproceso? Mejorar los tiempos y procesos operativos, ¿verdad? En los diferentes productos que se brinda a los clientes en el área de servicios bancarios. O sea, la idea es sea más rápida la atención sin perder la calidad, pero la idea es esa de ese macro proceso. Entonces, el macro proceso es un control interno área de servicios bancarios. Ahora bien, este macro proceso tiene a su vez otros procesos, como por ser el proceso apertura de cuenta, el proceso chequeras y el proceso modificación de datos. A su vez, para lograr esos procesos, tienen que tener actividades. ¿Cuáles son ellas? Para el proceso apertura de cuentas, tiene cuenta corriente y cuenta de ahorros. Hoy ya hay cuenta combinada, pero estamos haciendo un ejemplo, ¿verdad? Que tomamos algún material. Cuenta corriente y cuenta de ahorro. ¿Cuáles son las tareas de esas actividades de cuenta corriente y cuenta de ahorro? El cliente solicita la apertura, porque ustedes saben, todas las actividades en los bancos son contractuales, hay que tener en este caso, una proforma, ¿verdad? Que se llena y se firma. Ingresar la información a los sistemas de verificación que ya hace el funcionario, la funcionaria, la empleada. Solicitar la documentación de respaldo y obviamente finalmente realizar la apertura de cuenta corriente o de cuenta de ahorros. Ahí terminaría esas actividades, el proceso, y va a complementar el macro proceso. Por ejemplo, en el proceso de chequera tenemos actividades de requerimiento, reposición y la entrega.
Entonces, en esos casos tenemos que la tarea para desenvolver las actividades, el cliente solicita la emisión de chequera, nuevamente una solicitud, se ingresa la solicitud en los sistemas, a señalar los empleados del banco, se verifican los datos, hay una reposición en caso de extravío, daño o robo y una entrega del comprobante para retiro porque queda una evidencia que se entregó, porque evidentemente la chequera es un instrumento de pago, si bien es cierto no tiene fuerza cancelatoria, ese cheque puede generar algún tipo de inconvenientes, porque ellos pueden decir, no, a mí no me entregaron, le entregaron a fulano, por eso es importante el comprobante de retiro. Y por último, modificación de datos que tiene solicitud, verificación e ingreso de datos. La misma cosa, el cliente solicita la modificación en su cuenta, hoy eso ya tenemos vía internet, ¿verdad? Ingresar la información en los sistemas para verificación, solicitar la documentación de respaldo y obviamente realizar las modificaciones pertinentes en la cuenta corriente. Esto es lo que se da para conocer. Y eso es lo que yo le digo. Ustedes van a tener una herramienta que yo les voy a facilitar en el Classroom hoy mismo ya, que vuelvo a reiterar, hay sistemas gratuitos para hacer y sale a lo mejor probablemente, pero ya van a tener una herramienta para hacer esto. Esto sale de un proceso de verificar esas tareas, esas actividades y dibujar en los fluxogramas de OIP, ¿sí? Pero en este caso tenemos este ejemplo. Bueno, entonces vamos a mirar exclusivamente apertura de cuenta corriente. Apertura de cuenta corriente. ¿Cuál es el objetivo de la apertura de cuenta corriente? Que es uno de los procesos del macro proceso de servicios bancarios. Es apertura de cuenta corriente. Mejorar los tiempos y procesos operativos en apertura de cuentas corrientes. ¿Cuál es el riesgo que yo puedo tener en mejorar los tiempos y procesos operativos en apertura de cuenta corriente? Mala atención. Y lo otro puede ser la demora, ¿sí? Y cuando hablamos de identificar el riesgo, mala atención, yo tengo que describir, así como ya estaba en la primera presentación, posibilidad de brindar una atención al cliente de manera deficiente. ¿Se da? Tuve mucha experiencia en esos bancos también. Pero bueno, son cuestiones que justamente para eso se hace esto, para poder mejorar. Posibilidad de brindar una atención al cliente de manera eficiente en la descripción. ¿Cuál sería el agente generador? Asistente de servicios bancarios, ¿sí? ¿Cuál podría ser la causa? Falta de capacitación, error en el proceso de selección, falta de comunicación con superiores, carencia de perfiles para los cargos. Los bancos en ese aspecto en todo el mundo, Paraguay no escapa de ello, buscan ganar lo más que se pueda. Entonces ellos no quieren tener personal, esta cuestión del fintech a ellos les queda de mil maravillas, porque tienen costos muy elevados. Entonces necesitan muchas ganancias, costes que ganan y bastante bien. Bueno, entonces hay que analizar el por qué hay una mala atención. Ocurre, generalmente, no tiene nada que ver con atención de cuenta corriente, pero el cajero, muchas veces la empresa dice, ¿qué va a hacer? Allá está, tráele al guardia le trae, ¿verdad? O le trae a aquella persona que está ahí como recepcionista y muchas veces no tiene el perfil. Acuérdense que el que va a estar en caja necesita manejar que es billete falso, tiene que haber registro de firma, o sea, tiene que hacer una serie de cursos, pero a veces en la empresa se les tira al primero que se ve, aquel fulano. Bueno, en ese aspecto entonces tienen que ver las causas y cuáles son el efecto que puede dar la mala atención. Deterioro. Alejandro Verón habla del salario, excelente, espectacular. El ser humano se mueve por dos motivaciones. La motivación en sí, que es un proceso interno, y obviamente el incentivo, que es lo que dijo Alejandro, el salario. Deterioro de la imagen, que es una cuestión reputacional, pérdida de mercado financiero y hasta pérdida económica. Yo veo muchos casos de ciertos bancos, ¿verdad? En donde la gente dice, no, tuve esta experiencia, tuve tal cosa, tuve lo otro, vos sabés que tal cosa, ¿verdad? Entonces hacen referencia a lo reputacional que después se puede transformar en cuestiones económicas. Entonces esa es mala atención. En la demora tenemos la posibilidad de realizar el trabajo con demora que origina una pérdida de tiempo a los clientes. Se da muchas veces, vos te vas al banco y hay un solo cajero, pero ahí ya no es una cuestión de cuenta corriente, sino una cuestión de administración de recursos humanos. Capaz que faltó alguien
o generalmente vos ves ahí en la caja otro haciendo otras tareas que también es importante. A veces está verificando todos los sobres que se depositan en el cajero, en los Towser. Bueno, pero en este caso hay una posibilidad de realizar el trabajo con demora. ¿Cuál es el agente generador? Asistencia de servicios bancarios, también puede ser departamento de tecnología. ¿Cuáles son las causas? De eficiencia en los controles de tiempo para proceso de apertura de cuenta. O sea, usted, justamente, valga el juego de palabras, uno se da cuenta que con uno tardó 20, 25, 30 minutos, ¿verdad? O sea, no hay un tiempo estándar y alguien que le diga o que le llame por teléfono o que vea ya si no puede el que le está recepcionando a esa persona que pase a otra etapa y que ya venga al siguiente para ser atendido. Falta de capacitación nuevamente, falta de experiencia, gran afluencia de clientes, ¿verdad? Eso genera deterioro de imagen, pérdida de mercado financiero, pérdida económica. Y en materia de departamento de tecnología, la causa puede ser caída de sistemas, que hay hacker, que hay correo malicioso, etcétera, falta de preparación del personal del sistema y fallas en el mantenimiento preventivo del sistema informático. Vamos avanzando más rápido. A partir de acá, hay una cuestión de frecuencia. Acá hay todo lo que es la teoría bayesiana. Hay una fórmula también para determinar, pero usamos la experiencia, la práctica. Y acá la calificación de la frecuencia dice, 1 es baja. ¿Qué sería baja para nosotros? Que este tipo de reclamos se hizo 2 o 3, un caso cada 2 a 3 meses. O sea, si es 3 meses, 3 por 4, 12. Hubo 4 casos en un año, es baja la frecuencia. 2 media, entre 1 y 5 casos en un mes. O sea, estamos hablando de 60 casos en un año, es media. 3 alta, entre 6 y 10 casos cada 15 días. Estamos hablando de 20 casos mensuales, 240 casos en un año. Y 4 muy alta, más de 10 casos en 8 días. Estamos hablando prácticamente de 30 casos por mes, 360 casos en el año. Entonces, usó un tipo de frecuencias para determinar si es baja, media, alta o muy alta. En tema de bancos, la escala es 4x4, o sea, 16. En tema de valor, entonces pone el valor 5, es leve y da pérdidas hasta $1,000. Y en términos operacionales, se interrumpe la operación menos de una hora. La descripción del término de imagen, solo conocimiento, en ese caso en el área de servicios bancarios, ¿sí? 10, moderado, acá básicamente el cuadro se me duplicó, este va más allá, pero no importa. 10 moderado, pérdida entre 1.100 a 5.000, se interrumpe la operación entre 2 y 3 horas y solo conoce el jefe inmediato. 20 sería severo, pérdida entre 5.100 y $10,000, se interrumpe la operación mediodía y el conocimiento del cliente interno y externo. Y 40 es catastrófico, ¿verdad? Más de $10,000 se interrumpe la operación un día y ahí ya conocen todos. Ahí ya explotó ya prácticamente la bomba. Entonces, son valores. Estos valores yo voy a dar en función a cada empresa, ¿sí? En el caso de lavado de activos, es lo que a mí me va a perjudicar como sujeto obligado. En este es un banco, probablemente un banco pequeño, porque es muy chico la cifra, $10,000 es poco para un banco. Entonces, eso, cada banco y cada área determina, o sea, en este caso, cada sujeto obligado en función a su activo, porque puede haber micro sujetos obligados, puede haber pequeños en materia de empresas sujetos obligados y puede haber medianas empresas como sujeto obligado. Los valores van a ser diferentes. A mí 50 millones ya me lleva a la quiebra, a otro tal vez 50 millones todavía no es un monto muy significativo, pero son los valores que le pueden impactar o ser severos para un sujeto obligado, en este caso para un banco. Y entonces ya puedo tener la matriz de evaluación. Acá mezclé 2 tablas, el de frecuencia, que es 4.321, y el de impacto, ¿verdad? Que hablábamos de 5.000, 10.000, 20.000, 40, o sea, los puntajes 5, 10, 20 y 40. A partir de ahí, entonces, al multiplicar la frecuencia por el impacto, tengo los valores que están 20, 15, 10, 5 y su correspondiente ubicación como riesgo, ¿verdad? Que A, B, C y D.
Calificación en relación a la frecuencia, apertura de cuenta corriente. Entonces hay también una serie de categorías: mala atención, hay demora, hay error y o desacierto, hay accidente, las frecuencias, y a partir de ahí tengo un impacto, ¿verdad? La frecuencia es 2, el impacto 20, voy a tener una calificación 40. Pone ya como evaluación si es inaceptable, si es grave, si es tolerable y cuáles son las medidas de tratamiento. La misma cosa en demora, en error o desacierto, en accidente. Pero esto funciona así. Esto me puede servir como un ejemplo. Bueno, acá está el mapa de calor, que también tenemos que armar en el momento, o sea, los sujetos obligados, el oficial de cumplimiento y su equipo, tiene que armar en función a los valores para describir si es, en el caso nuestro va a ser verde, amarillo, rojo, pero acá hay 4 niveles, por eso se agrega un color más. Y acá tengo algunos términos. Por ejemplo, A es aceptar el riesgo, que no podemos hacer en lavado de activos porque si no podemos tener problemas. El PT es proteger la empresa, el E es eliminar la actividad, el PB es prevenir el riesgo, el T es transferir el riesgo y R es retener las pérdidas. Entonces, en un caso, un banco. Y esto es lo que yo le dije a ustedes, que es lo que se utiliza en las tipologías también. O sea, la policía hace esto para lavado de activos y trabaja con el Ministerio Público. Entonces ellos cuando cerraron eso y tiene toda la evidencia, probablemente ya va a recibir una pena ese lavador o la persona que hizo esa operación y va a ser condenado por lavado de activos, y ya dependiendo si hay asociación criminal o de funcionario público, se pone a 15 años de cárcel. Pero esto transcribe todo el proceso de lo que acabamos de hablar y obviamente dónde puede haber procesos críticos que necesitamos mejorar en controles, ¿sí? Está la colita. Bueno, y eso es aplicando también esquema de elementos determinantes para la realización de auditoría interna basada en riesgo. Entonces, hay unos objetivos en la empresa, eso obviamente hay procesos, y dentro de esos procesos existen los riesgos. Obviamente estos riesgos tienen que tener controles, y ahí tenemos los riesgos residuales. O sea, el riesgo residual, básicamente el que me va a dar a mí la posibilidad de decir, esta actividad voy a auditar en auditoría interna. Pero en materia de lavado de activos, ¿verdad? En materia de lavado de activos, el riesgo residual menos de 3, porque estamos hablando, si uso una matriz 3x3, 9, en el caso de lo que estamos viendo era 5x5 y en el caso de los bancos 4x4, pero nosotros vamos a usar, si usamos, porque no es obligatorio una matriz, 3x3, entonces si es 3x3 y mi riesgo residual es 3, 2, 1, nunca es 0, evidentemente esa actividad yo voy a dejar a cargo del control y me voy a buscar aquellos riesgos residuales que son 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cómo voy a mejorar? Voy a ver los controles, voy a mejorar los controles, voy a pedir más papeles, etcétera, etcétera. Voy a seguir esa información. Por ello, entonces, la palabra clave acá es a los riesgos inherentes menos los controles, tenemos lo que se llama el riesgo residual. O sea, en la trazabilidad del dinero, que es de auditoría interna, en la trazabilidad del dinero, lo que me interesa es un riesgo residual bajo, porque implica que estoy aplicando factores mitigantes. ¿Qué dicen las resoluciones de CEPRELAT? Para cualquiera de los sujetos ligados: autoevaluación de riesgos, identificación de riesgos, evaluación de riesgos, mitigación, monitoreo. Eso me dice, eso me pide todas las resoluciones, porque todas las resoluciones ya están con enfoque basado en riesgo. ¿Cómo voy a saber la mitigación es correcta? Va a disminuir los riesgos residuales. Ese es fundamentalmente. Y vuelvo a reiterar, si yo veo muchas empresas, practico, hago con las informaciones que tengo en la empresa, la mayoría de su riesgo inherente es igual a su riesgo residual. Quiere decir que no tenemos buenos controles, hay que mejorar la parte de controles. Y lo que a mí me permite esta auditoría en base a riesgos, identificar los procesos auditables que revisten mayor relevancia para la organización, evaluar y determinar en qué medida los procesos de control organizados en el sistema de control interno contribuyen a mitigar los riesgos, que es lo importante y que me dice en la resolución. En auditoría interna yo no tengo, o sea, como doctrina tal vez, pero en caso de los sujetos obligados,
tengo en las resoluciones. Yo tengo que cambiar. Vamos al peor escenario. Yo estoy en un sujeto obligado y ¡pap! Sale el tema de que hubo lavado, o por lo menos hay una probabilidad de lavado de activos, participa la fiscalía, se abre un sumario, se interviene, ya viene la gente de CEPRELADE, si es un sujeto obligado con supervisor natural, vienen los supervisores ahí, se hace todo un informe, se va a la fiscalía. ¿Qué me va a decir el fiscal y qué me va a decir el juez en juicio? Me va a decir, usted tiene su manual de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, ¿verdad? Ahí en ese manual habla de la autoevaluación, porque tengo que citar lo que dice mi resolución. La autoevaluación, la identificación, la evaluación y la mitigación, ¿verdad? Usted tiene evidencia, usted puede mostrar en un juicio la evidencia en donde hizo, en este caso, mitigación de riesgo, ¿verdad? Y ahí tengo que tener la documentación pertinente. Formular medidas correctivas que ayudan a la organización a enfrentar preventivamente los riesgos. O sea, acá el tema de prevención es mejor que la corrección o, evidentemente, en ese caso, cuando ya hablamos de un caso en donde se da el riesgo. O sea, en materia de lavado de activos y prevención del terrorismo, es mejor lo preventivo, antes que ocurra. Pues no me vale a mí detectar después o corregir después. Ya va a ser tarde. Hay objetivos específicos, realizar la planificación de auditoría interna institucional, identificando y analizando íntegramente los procesos claves, críticos de la institución. ¿Cómo yo voy a saber si la empresa no tiene mapa de procesos? Y bueno, lo tengo que hacer y puedo usar alguno de otro auxiliar para identificar esos procesos claves. En concordancia con las orientaciones estratégicas de esta, que permite identificar y priorizar los principales riesgos y exposiciones al riesgo que afectan a estos procesos y en consecuencia a la entidad. Por eso necesitamos objetivos institucionales, procesos realizados a cada una de las áreas de la institución, detallando divisiones, departamentos, unidades, indicando si corresponde a procesos habituales o esporádicos. Y hay dos matrices que vamos a ver seguidamente, ¿verdad? Que es la matriz de procesos para foco de auditoría, donde tengo los procesos por área. Acá se ve la división de administración y recursos humanos, hoy talento humano, división informática, departamento de recursos humanos, servicio de bienestar, biblioteca, departamento de presupuesto, secretaría general, centro de documentación e informaciones, unidad de servicios, donde yo puedo tener básicamente las áreas con sus objetivos, y si hay más objetivos se agregan, son objetivos estratégicos, están en otro nivel, significa que los niveles decisores. Y con la aplicación de la matriz 1 se determinará la importancia de los procesos para el logro de los objetivos, calificándola como alta, media, baja o nula, que es una calificación que trae el material. Nosotros vamos a ver seguidamente un ejemplo ya también de una planificación basada en riesgo para auditoría interna. Entonces, tengo la descripción en función a cada proceso y su valor, ¿verdad? Y su valor. Otro ejemplo, proceso por área, ya veo exclusivamente recursos humanos, en donde tengo reclutamiento, selección, inducción, capacitación, comunicaciones, remuneraciones, control de personal y ya con esas calificaciones, medio, bajo, alto, nulo, etc. Matriz 2, matriz de riesgo para análisis de procesos relevantes. Bueno, esto es más o menos parecido a lo que ya se vio cuando hablamos en los bancos, donde hay un proceso, subproceso, objetivo específico, hay una descripción. Obviamente voy a tener en cuenta las calificaciones al riesgo asociado y si hay criticidad, ¿verdad? Control existente, también. Y hay definiciones. Dice, proceso crítico es el proceso relevante para el logro de la misión institucional, objetivo estratégico y producto estratégico. Lo misional, evidentemente, es lo que quiere lograr la entidad. A partir de ahí, básicamente existen objetivos estratégicos y niveles justamente estratégicos, que son la plana directiva para el logro de dichos objetivos, pero todos coadyuvamos para eso. Subprocesos, componentes principales del proceso crítico, y la falta de algunos de estos subprocesos podrá implicar que falle el proceso crítico. Hay un riesgo asociado, cualquier situación que entorpece el normal desarrollo e impide el logro del objetivo. Hay una probabilidad
es la posibilidad de ocurrencia de un riesgo potencial, y un impacto o severidad se llama hoy consecuencia que puede ocasionar a la organización en el caso de materialización del riesgo. Entonces, en el caso de ocurre el lavado de activos, ese bien que yo transé, que yo vendí, probablemente se va a recuperar, va a ir como prueba de juicio, y la plata que yo recibí también se va, obviamente, quedar a cargo de los, en este caso, de los jueces, o sea, de las autoridades, no jueces, pero se va a requisar, digamos, se va a congelar eso. Y los controles existentes son todas las medidas que la administración tiene como finalidad evitar la ocurrencia de un riesgo, que lo vamos a ver seguidamente en los materiales. Bueno, y a partir de ahí tenemos categoría de probabilidad, tenemos categoría de impacto y con sus valores pertinentes. Esto se asemeja mucho a lo que es auditoría, pues son 5 valores. Ya le vamos a mostrar con un ejemplo. Descripción del control, preventivo, correctivo, detectivo. Esos son los tipos de controles. O sea, el preventivo es un control que actúa al inicio de un proceso, el correctivo es un control que actúa durante el proceso y permite corregir, y el detectivo son controles que actúan después de un proceso. La periodicidad puede ser permanente, control aplicado durante todo el proceso, periódico, control aplicado en periodos específicos del proceso, ocasional, control aplicado en forma ocasional en un proceso. La automatización está informatizado, controles incorporados completamente en sistemas informáticos, que es otro problema que adolecen nuestras empresas porque cuesta plata. Semi-informatizado, controles incorporados parcialmente en sistema informático, y manual, controles aplicados manualmente, que tiene mayor probabilidad de riesgo alto. Valor de la eficiencia de control es la exposición real que tiene un área de que se produzcan los efectos del riesgo después de aplicar los controles existentes. En acá está la calificación, clasificación óptimo, está su valor, ¿verdad? O sea, en el caso de los riesgos, a mayor riesgo, el valor va más para arriba y es rojo. En el caso del control es al revés. Cuando mejor sea, el valor es más elevado, pero el color es verde. Y va de verde a rojo cuando es deficiente. Nivel de exposición del riesgo es la exposición real que tiene un área que se produzcan los efectos del riesgo después de aplicados los controles existentes. Ahora vamos a ver el ejemplo que quería mostrarles, porque es la planilla que yo les voy a facilitar a ustedes. Bueno, esta es la planificación basada en riesgos, en donde yo puedo ver en la planilla, yo sé que está pequeñito, pero ustedes van a tener en Excel, así que van a poder ver sin problema. Tengo que identificar el número de riesgos, la tarea, ejecución o área, cuáles son los objetivos de la tarea, descripción del riesgo, el tipo de riesgo, las causas de ese riesgo, ¿sí? Las causas de ese riesgo, el factor de riesgo externo, porque vimos nosotros en esa primera lámina donde decía factor y contexto externo y contexto interno. Entonces hay un factor de riesgo externo, hay un factor de riesgo interno, todo eso genera consecuencias a la empresa. Tipo de impacto. A partir de acá tenemos que hacer unas planillas de probabilidad, así como vimos la planilla de ese banco, que se daba 4 veces en un año, después ya era 12 veces en un año, después ya era 60 veces en un año, 240 hasta 360, esa probabilidad. Esto es para auditoría interna, pero lo mismo vamos a hacer van a tener otra planilla que no es parte, porque esta planificación basada en riesgo es de esta manera. Vimos también el ejemplo anterior y van a ver otro ejemplo también que es chileno, pero algo parecido se hace en la parte de prevención del lavado de activos. Entonces, probabilidad es la cantidad de veces que se podía dar y en base a eso darle un valor numérico. En el caso de auditoría interna, le vamos a dar del 1 al 5 porque es escala de Likert. El nivel de impacto o severidad es el monto que me va a perjudicar a mi empresa, a la empresa que voy a auditar, al sujeto obligado en lo que estamos hablando. Y eso también va a depender, ¿verdad? Puede, en el caso de una microempresa, no sé, puede ser 5 millones,
después puede ser 30 millones, puede ser 50 millones, vamos a ver en el ejemplo. Al multiplicar probabilidad por nivel de impacto, que son estas dos columnitas que están ahí después de tipo de impacto, hay un riesgo inherente de severidad del riesgo impacto por probabilidad. Ahí se multiplica. Si es 5 por 5, ahí me va a salir 25. Y a partir de ahí voy a ver, o sea, yo ya determiné el riesgo inherente y ya le di un valor, porque yo puedo definir el riesgo inherente del área determinada. Puedo ver las causas, puedo ver el tipo de impacto, etcétera, pero no me dice nada todavía. Cuando a mí me dice, cuando yo le doy un valor, ¿cómo va a tener valor? Tengo que ver la frecuencia y el nivel de impacto, entre paréntesis, hoy se le conoce por severidad. Al multiplicar los dos, me da el riesgo inherente ya con el impacto o la severidad. Entonces ya tengo 25. A partir de ahora entran los controles, los factores mitigantes que están escritos en las normativas de CEPRLAT. Y yo le estoy leyendo de cerquita porque no sé, yo no veo bien tampoco. Control existente. ¿Qué tipo de controles tiene? ¿Qué clase de controles? ¿Qué frecuencia? ¿Quién es responsable del control? ¿Hay documentación del control? Y una evaluación de la efectividad del control interno. A partir de ahí, dependiendo del tipo de efectividad, hay 5, recién vimos 5. ¿Se acuerdan? Del 5 era verde, el 1 era deficiente. Si él es 1 deficiente, 5 por 5, 25, el riesgo inherente con el impacto. Dividido la evaluación de la efectividad del control 1, el riesgo residual va a ser 25. Significa que el riesgo inherente es igual al riesgo residual. ¿Voy a incluir en mi planificación? Sí. ¿Por qué? Porque el riesgo residual es igual al riesgo inherente. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia? Y hay casi un 100% que ocurra ese riesgo, por lo cual tengo que hacer la auditoría basada en riesgo, ¿sí? Lo mismo es para prevención. Entonces, esa es una planilla que van a tener terminado la clase. Voy a hacer unas cosas, pues ya voy a alzar para que ustedes puedan ver. Lo que hicimos acá es traer un poquito más para que puedan ver más de cerca, pero como les digo, eso van a ver seguidamente en el Excel, ¿verdad? En el Excel. Y acá vamos a ver el ejemplo. Siempre es importante, están los tubos de ensayos, ¿verdad? Para ver el ejemplo que hace referencia a la planeación basada en riesgos. Y podemos hacer, va a depender del tipo de empresa. Esto se hace también para los clientes en la prevención de lavado de activos, pero esto es auditoría interna de cualquier empresa. Tal vez no es ni sujeto obligado. Tomo la actividad, el riesgo número 1 y tomo el cajero. ¿Cuál es el objetivo de la tarea del cajero? Recibir pagos, cobros, preparar la entrega de efectivo al jefe inmediato. Puede haber otras tareas porque va a depender si la empresa tiene algún reglamento, si tiene algún manual de funciones, qué sé yo, va a depender. Entonces puedo sacar de ahí. Pero por lo pronto, en todo caso le pregunto al gerente, a alguien, que él hace, bueno, él recibe, él no puede pagar. Famoso, si no es, ahora si es un cajero de un banco, sí, él paga cheques. Pero él tiene que solamente recibir y entregar íntegramente. No puede hacer otras cosas porque se le hace el arqueo justamente para eso, ¿verdad? Por si haya faltante. ¿Cuáles son la descripción del riesgo que tiene este cajero? Y puede tener justamente faltante, porque es un trabajo de precisión y bueno, uno puede tener un mal día, no sé, puede venir mal y te falta la recaudación. Por eso ellos tienen falla de caja. La mayoría de los cajeros en el mundo. Faltante puede tener. Pueden ingresar dinero falso. Por eso tiene que saber básicamente cuáles son las características de nuestro billete. Y puede haber fraude, ¿verdad? Fraude también porque evidentemente él es una persona, un ser humano, o ella está viendo mucha plata, él tiene problemas con pago de luz o de repente cuota de no sé qué cosa, ¿verdad? Exactamente, puede también sobrar, pero generalmente es más faltante. Pero podría darse también un sobrante, en ese caso algo favorable a la empresa. Pero el dinero, en este caso, faltante, dinero falso, fraude y lo que yo pueda ver de acuerdo a lo que yo conozca la tarea de ese cajero. ¿Cuál es el tipo de riesgo? Puede ser operativo, puede ser un riesgo legal, puede ser tecnológico y como ya vimos, corrupción, fraude en el tipo de riesgo
puede ingresar todo eso. ¿Cuáles serían las causas? ¿Por qué se da ese tipo de riesgo? Y bueno, como vimos ya en el ejemplo anterior, el remanido, falta de capacitación, falta de perfil, falta de supervisión. O sea, él trabaja muy solo y bueno, de repente en caso de fraude o faltantes, pudiera ser una falta de atención, etcétera. Entonces, podría darse. Hay que ver las causas. Este es un ejemplo. ¿Cuáles son los factores de riesgo externo? Hablaba un contexto. Y bueno, y puede ser externo, puede ser social, puede ser cultural, puede ser económico, puede ser tecnológico, puede ser político, puede ser legal, puede ser ambiental. O sea, hay una serie de factores que pueden influir en ese cajero, en esa cajera, como un factor o un contexto externo y que pueda provocar ese riesgo. Pero hoy día podemos ver más cultural, económico, ¿verdad? Porque hay más necesidad y cultural por el hecho de que estamos viendo todos los días, se robó acá, faltó 60.000 millones allá. O sea, hay mucha información negativa que nos llena el cerebro, ¿verdad? Factor de riesgo interno. Y el factor de riesgo interno puede ser problemas con los trabajadores, prácticas de empleo y seguridad laboral, hay problemas, fallas en los negocios, falla con los clientes, daños en activos fijos, falla en los sistemas, interrupción de las operaciones. Hoy que dependemos mucho de los sistemas, una cuestión de estructura, de cultura organizacional, de modelo de operación. Hay una serie de cuestiones que yo voy a poder ver para determinar el factor de riesgo interno. Bueno, y como consecuencias, ¿verdad? Puede haber pérdidas, puede haber quejas, puede haber reclamos. Porque ¿qué pasa? Yo me voy a pagar mi cuenta en una casa de electrodoméstico. Yo estoy pagando en 12 cuotas, en 10 cuotas, y justo el cajero no ingresó, ¿verdad? Y me reclaman a mí o me envían a Inforcom y yo pagué, ¿verdad? Y obviamente él no ingresó el dinero porque hay algún problema que pueda envolver a esta cuestión también en falla operativa o falla en los negocios. Puede haber quejas, puede haber reclamos, se puede poner una cuestión legal. ¿Cuáles serían los tipos de impacto? Y los tipos de impacto hay varios. Ponemos ahí por una cuestión de espacio, patrimonial, reputacional, legal, operativo, de sistema, recursos humanos en tipo de impacto. Nosotros vamos llenando para la planificación basada en riesgos justamente los ítems que nos pide y que esto también van a ver ustedes, tenemos todo lo que es unos cuadros auxiliares que nos pueden ayudar para identificar, pero esto en la práctica yo voy a analizar el caso de un cajero o una cajera y qué se puede dar, ¿sí? Perdón. Y a partir de ahí, yo tengo que elaborar lo que se llama la probabilidad. Así como vimos en el ejemplo del banco, ¿verdad? Yo tengo que armar la probabilidad. Entonces veo qué tipo es bajo, qué tipo es tal cosa, hasta del 1 al 5 si es auditoría interna. Y obviamente del 1 al 3 para lo que es la prevención del lavado de activos. Entonces tengo una probabilidad de 5. El peor escenario estamos poniendo porque un ejemplo nada más. Entonces es probabilidad 5 y el nivel de impacto 5, lo máximo que puede perjudicar a la empresa. Nivel de impacto severidad, con respecto a la pregunta que hizo Edith, es cómo le perjudica al sujeto obligado o a la empresa o el sujeto obligado. Y va a depender del tipo de empresa, porque si es una empresa mediana, hay ciertos montos que no le va a afectar tanto. Entonces, no es lo mismo una microempresa. Acuérdense, en Paraguay, prácticamente el 94% son microempresas, ¿verdad? Hay pocas pequeñas y hay poquísimas empresas medianas. Empresas grandes no hay en Paraguay. Sí, aquellas que son maquiladoras, que obviamente vienen para un tema acá, ¿verdad? Que es el tema de maquila. Bueno, entonces, armamos una probabilidad, armamos el nivel de impacto o severidad, multiplicamos y nos da el riesgo inherente o la severidad del riesgo impacto por probabilidad. Como es lo máximo, hicimos 5 por 5, 25. ¿Cuáles son los controles existentes? Bueno, nulo control, en forma aleatoria cada mes, o sea, no se verifica todo, casi no hay control. ¿Qué tipo de control? Dice que es correctivo, para terminar ese proceso. ¿Qué clase de control? Es manual. ¿Quién es responsable del control? El tesorero, porque estamos hablando del cajero.
¿Cuál es la documentación del control? No hay una documentación. Y en materia de prevención, como también en materia de auditoría, va evidentemente para abajo, ¿no? En el caso de la probabilidad y el impacto, cuanto mayor es rojo. En este caso al revés, cuanto menor es, implica una evaluación y efectividad baja del control interno. Entonces le dimos un 1. Y acá el propio sistema hace 25 dividido 1, me da un riesgo residual, que es el riesgo inherente sobre la efectividad del control, de 25. ¿Qué tengo que hacer? Esta área sí o sí voy a mirar. Aparte que caja no siempre tengo que mirar, pero el riesgo inherente es igual al riesgo residual. 25 igual a 25. Este es un caso gráfico que se da en muchas empresas y en muchos sujetos obligados en la República del Paraguay. O sea, entra mucho a tallar la cultura que tiene la empresa en materia de control, ¿sí? Vamos a otro ejemplo. Tuvimos el cajero, ahora vamos a tener un jefe de depósito, ¿verdad? Y ahí nuevamente tengo que describir los objetivos de la tarea del jefe de depósito, perdón, recepción de mercaderías, autorizar salidas, identificar las mercaderías obsoletas. Puede haber más en función de algún manual, en función de algún instructivo, algún reglamento. ¿Cuál es la descripción del riesgo? Y puede haber faltante de mercaderías, puede haber fraudes, puede haber mercaderías obsoletas que están ocupando legal. Ocurrió el caso en un supermercado famoso en donde venía la mercadería en un triple eje y ese triple eje no bajaba la mercadería en el depósito del supermercado, sino se iba allá a otro lado. Y había un contubernio con el jefe de depósito, él incorporaba las mercaderías en el stock, pero se notaba que eran mercaderías propias, porque la mayoría de los supermercados tienen mercaderías de otras proveedoras. Y obviamente hubo un faltante tremendo. Se da el fraude. Entonces, ¿cuál es el riesgo que se pone? Y también puede ser el riesgo operativo legal, ¿verdad? En ese aspecto, como tipo de riesgo, pero también sabemos que esto puede generar una consecuencia en materia de falta de supervisión, falta de un perfil adecuado, como estamos hablando también, muchas veces puede haber personales desmotivados, se dio en varias empresas importantes la desmotivación o muchas veces la desincentivación genera algunos de estos problemas. Factor de riesgo externo puede ser político, puede ser tecnológico, puede ser legal. Factor de riesgo interno, fallas en los negocios, clientes, productos. O sea, vamos a analizar caso por caso para poder llenar esa parte. ¿Cuáles son las consecuencias? Faltantes, retraso en las entregas, incumplimiento de contratos, ¿verdad? Horas extras, exactamente, y después se pierden las mercaderías, correcto, puede ser. Por eso que el control es importante y obviamente también la cultura de ese empresario, ¿verdad? Consecuencia, entonces, puede generar problemas. ¿Y cuáles son el tipo de impacto? Puede ser operativo, puede ser de sistemas, puede ser legal. Habría que ver qué es lo que se da en las empresas. Por eso también es muy importante que pueda existir una correspondencia, como está diciendo ahí el compañero Alejandro, en materia de lo que implicaría básicamente la idea es que se pueda humanizar más las empresas. Sabemos que estamos en un proceso de tecnología y que muchas empresas están automatizando. Los bancos, hay áreas que ya directamente son sistemas inteligentes, son robots o son software que inclusive están dando créditos, ¿verdad? Porque, como les digo, ellos buscan minimizar la cantidad de capital humano. ¿Por qué? Porque el capital humano es sueldo, es básicamente aporte patronal, hay que crear. Con esta cuestión de la pandemia, uno se dio cuenta de que es un gasto el empleado, ¿verdad? Pues tiene que gastar agua, luz, teléfono, internet, etcétera. Entonces, muchas veces ya se apuestan a sí mismos. También, claro, por eso también es importante, con respecto a lo que dice el compañero Alejandro, que se pueda ver, ¿verdad? Que esto tenga una relación con el tamaño, con el volumen de operaciones para que se pueda corresponder. No solamente cámaras, no solamente luces de emergencia, sino también otros elementos más para que de esa manera haya un control. La idea fundamental, el control lo que implica, vuelvo a reiterar, es disminuir el riesgo inherente
que se tiene en toda empresa. Acá tenemos, por ejemplo, la probabilidad, si hacemos lo máximo de 5 por 5, 25, puede faltar control o no se realiza, tipo de control detectivo, clase de control manual, frecuencia trimestral, responsable de control, auditoría interna, está documentado, pero tenemos una evaluación de efectividad de control nuevamente 1, por lo cual 25 dividido 1 me da 25. O sea, los riesgos que yo analicé tienen que tener un desarrollo en esta planilla para que de esa manera, al hacer el plan basado en riesgos, voy a incorporar aquellos riesgos cuyo riesgo residual es superior en esta escala del 1 al 5, tiene que ser superior a 10. En el caso nuestro, 25 es igual al riesgo inherente. Eso van a ustedes tener, básicamente van a tener la propia planilla para poder trabajar. ¿Cómo llegar a la frecuencia? ¿Cómo llegar al impacto o la severidad? Se deben preparar tablas auxiliares para identificar la frecuencia de los eventos posibles por área. O sea, esto es lo que se llama también, en cierta forma, la autoevaluación. En un principio se le hace llegar a unas hojas para que vayan llenando en caja, en depósito, en cierta área para saber cada cuánto ocurrió tal evento. Por ejemplo, un faltante en caja. Y el año pasado tuve 2 faltantes, ¿verdad? Dinero falso. Y el año pasado tuve tanto, y así. Y en caso de depósito, ¿cuáles son los incidentes que se tuvo para preparar tablas auxiliares? Hay empresas que se reúnen para hacer ese trabajo. Hay otras que se le envía una planilla a través de intranet o a través físicamente para que se pueda ir cargando los sistemas del área de identificación de riesgo, gerencia de riesgo, como sea. Como asimismo, ver el impacto se puede tener nuestra empresa en dichos eventos. O sea, cada empresa es diferente y se va a preparar en función a su estado financiero, a la idiosincrasia, al contexto, al volumen de operaciones, van a ser diferentes. Hay microempresas que probablemente 50 millones ya le lleve a la quiebra y a otras empresas probablemente le va a afectar, pero no le va a llevar a la quiebra, digamos. Esto se prepara. Esto es lo que estamos hablando, que es parecido a lo que ya vimos, ¿verdad? Porque de hecho se preparó en base a ello, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tengo categoría o escala de probabilidad. Dice muy alta, ya le das un valor 5, porque estamos en el 5 por 5. Podemos trabajar en el 3 por 3. Cuando el evento puede presentarse varias veces en el mismo periodo de un año. Alto, rojo. Escala de probabilidad. Alta, 4. Cuando el evento puede presentarse en periodos menores a 2 años. Muy probable que ocurra por lo menos una vez cada 2 años. 4 sería alta. Media, 3. Cuando el evento puede presentarse en periodos menores a 3 años. Es probable que ocurra por lo menos en el periodo de 3 años. Baja sería 2. Cuando el evento puede presentarse en periodos menores a 4 años, es posible que ocurra por lo menos una vez en el periodo de 4 años. Y muy baja cuando el evento puede presentarse por periodos menores a 5 años. Va a depender del tipo de empresas, ¿verdad? Porque hay empresas, por ejemplo, las hidroeléctricas, ¿verdad? Para la gente que está por Ciudad Eléctrica, son varios en este grupo. Las hidroeléctricas tienen problemas en estas cuestiones que son 20, ¿verdad? Que son las usinas, y son 4 o 5 millones de dólares, pero hay cada 4, cada 5 años tienen eventos, ¿verdad? Pero los montos son bastante importantes. En este caso, una escala de probabilidad que preparo en función a una autoevaluación y la frecuencia que me tienen que dar, cada cuánto ocurriría, y voy a armar una tabla. Por eso que también es importante, y dice la propia normativa en CEPRELAT, que una misma persona haga esto. Entonces va a ser como el manual, versión 1, versión 2, voy a ir corrigiendo, porque la primera vez probablemente me va a salir mal, o sea, no va a salir tan bien. La segunda vez ya voy a mejorar, y la tercera vez ya voy a ser todo un erudito en la materia, va a ser todo bueno ya. Bueno, categoría de impacto patrimonial, reputacional, consecuencia o severidad, muy alto, 5. Daño patrimonial a $1 millón, o puede ser, en el caso de nuestras empresas sujetos obligados, sería más de 50 millones para una microempresa. Alto, 4. Daño patrimonial igual a $100,000, pero inferior a $1 millón. Medio, 3. Daño patrimonial igual o superior a $10,000, pero inferior a 100,000. Bajo sería 2. Daño patrimonial superior a $1,000, pero inferior a $1,000. Y muy bajo cuando el daño patrimonial es inferior a $1,000.
$100, sin repercusión en el entorno del proceso reputacional. O sea, no tiene un valor importante, así es que, pero se le da una calificación. Esto hay que armar en el caso de las empresas en lavado de activos, prevención de sujetos obligados, hay que preparar con la escala del 1 al 3. ¿Verdad? Tengo ejemplos también para alzar en el CASRUM con respecto ya, porque es otro tema que nos entra en los 4 temas que vamos a desarrollar en estas 4 clases. Pero tengo también como ejemplo y ya con valores en guaraníes. Pero esto hay que armar. El tema es que yo les doy un modelo para aplicar a los sujetos obligados, porque como les digo, hay que ver qué tipo de empresa en la cual estamos, ¿verdad? Y cuáles son los valores que él maneja, porque esto hay que hacer en función a la realidad de la empresa, y no va a cumplir su función, tanto en la frecuencia como en el impacto. Lo que se está viendo acá es para preparar con un enfoque basado en riesgo y su base es una matriz, que en el caso del lavado de activos no es obligatorio, pero aún así podemos preparar estas tablas y hacemos unos parámetros, ¿sí? Igual se necesita de estas tablas auxiliares. Este es el grado de fortaleza o eficiencia del punto de control. Cuando es alto, es muy alto, perdón, es 5, ¿verdad? Significa que tiene controles automático preventivo, automático detectivo, automático correctivo. O sea, utiliza los software. Alto 4, mecanismo de control semiautomatizado. Entonces es semiautomático preventivo, semiautomático detectivo, semiautomático correctivo. Medio es 3, mecanismo de control manuales con eficiencia suficiente en algunos casos, y que puede ser manual preventivo, manual detectivo, manual correctivo. Bajo 2, mecanismo de control existentes con eficacia muy limitada o casi nula para mitigar el riesgo en cuestión, y muy bajo es no existe mecanismo de control para mitigar el riesgo, y calificación 1, que es lo que vimos en los ejemplos anteriores. Va a depender de la fortaleza para que eso pueda, porque puede ser un buen control 5, entonces 25 y 5 me da 5. Quiere decir que es un buen control porque es menos de 10, cuando es del 1 al 5 en auditoría interna. En el caso nuestro de lavado de activos es 3 por 3. Entonces, cuando es 3, 2, 1, porque del 1 al 9 el riesgo residual, cuando es 3, 2, 1 es lo ideal, ¿sí? Bueno, otra forma también es un material que van a recibir, que es cuando hablo de procesos, subprocesos, objetivos, descripción, hay un riesgo asociado a esos procesos, y a partir de ahí voy a ver la prioridad de auditoría, los controles existentes para llegar al riesgo residual. Bueno, y acá están las tablas auxiliares que podemos hacer, porque tienen que tener identificación del riesgo, el tipo de riesgo, la descripción, ¿verdad? Las causas y las consecuencias. Ahí me pestañó la luz, pero ya estamos terminando. Bueno, 2, depósitos, la misma cosa. Esto yo puedo preparar para determinar el riesgo inherente. Vuelvo a reiterar, en este tema lo que nosotros vamos a tener es cuestiones que tienen que ver con artificios, como en el caso nuestro, en materia de lo que es la detección del riesgo inherente, en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. No existe alguien que diga esto tiene que ser así, esto tiene que ser así. Es más, todo lo que ustedes vieron hay que escribir en un informe metodológico, ¿sí? Eso se tiene que escribir. ¿Dónde está o sea, dónde está un modelo? No hay modelo, no hay modelo. ¿Dónde existe algo que me diga esto tiene que ser así, el título tiene que ser acá, cuántas hojas? No, así como el manual. Hay manuales que tienen 13 páginas, hay manuales que tienen 88 páginas, hay manuales de prevención del lavado de activos que tienen 40 páginas, hay manuales que se dividen por capítulos, hay manuales que siguen el orden que me pide el anexo 1, ¿sí? Pero a veces se olvidan la descripción del riesgo poner cómo él calcula el riesgo inherente y cómo él calcula cómo evalúa, cómo mitiga, se olvida de colocar que tiene que tener, porque hoy día el manual de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo es teórico matemático, porque es basado en riesgos. Bueno, entonces es un elemento que nos puede servir. Bueno, y hay ejercicio de aplicación que les voy a pasar ya con la planilla en Excel
para que ustedes puedan poner las áreas y yo les puedo ayudar en eso, ya que vamos a tener, después de esta, vamos a tener semanas libres para que ustedes puedan interactuar. Como les dije, vamos a tener clases sobre otros temas que les puedan también servir como un apoyo. Preguntas que quieran preguntar. Las personas que todavía no me pasaron, tenemos el grupo de WhatsApp, o si tienen mi número, me mandan al privado sus correos electrónicos, yo les habilito para el Classroom. Hasta hoy ya tenemos el primer video de esta mañana, los materiales que usamos, ¿sí? Y ahora voy a cargar esta presentación, voy a cargar una planilla que se llama planificación basada en riesgos, ¿verdad? Lo que ustedes acaban de ver, para que también les puedo dar ejercicios para que ustedes puedan llenar y ver cómo funciona esa planilla. Entonces, no sé si quieren preguntar. Estamos llegando al final, ¿verdad? Pues son las 17:01 para también liberarla a ustedes y puedan hacer otras cosas. Pero vuelvo a reiterar, esa es la intención en este curso, tratar de hacerlo lo más práctico posible, pero necesitamos algunos conceptos que les pueda servir. Y lo vamos a complementar en las clases asincrónicas para que de esa manera ustedes puedan tener más elementos y habilitaremos obviamente un canal de comunicación que es una cuestión de consultas donde el alumno también puede decir, así como hoy me pidieron material, me pueden pedir más material o si quieren que se pueda explicar algo, vamos a volver a explicar sin ningún inconveniente. Si no hay consultas, vamos a dejar hasta acá, ¿verdad? Yo básicamente les agradezco a todos, ¿verdad? Poder estar participando de la clase, para mí es muy importante. Y bueno, vamos a seguir en la próxima y en esta semana vamos a tener una o dos clases que voy a grabar y la gente que no pueda participar pueden ver en otro momento. Entonces sobre temas, esos materiales también voy a cargar en el Classroom. En estas 2 o 3 semanas el Classroom va a ser nuestra forma de comunicarnos a más de lo que es el WhatsApp, el grupo de WhatsApp que armamos para este curso. Si no hay preguntas, vamos a dejar de grabar, ¿sí? Y vamos a encontrarnos ya en la próxima clase, nuevamente un sábado a partir de 9, no este sábado,